Saludos, su servidor quien te habla, José Dávila. En este momento me encuentro en el patio trasero de mi casa. Está un poquito frito en la mañana de Shabbat, de sábado. Shabbat para los judíos y sábado eh, para todo el mundo. En inglés, Saturday, día de Saturno. Bueno, en este estudio quiero hablar sobre los saduceos. Y este título que le voy a poner ¿verdad? a este video eh, lo voy a generar aquí en vivo. Le vamos a poner este título, eh, Los saduceos, la secta menos entendida. Vamos a ponerle ese título. Los saduceos, la secta menos entendida. Eh, Como bien expliqué en estudios anteriores que tengo aquí en mi cuenta de YouTube, específicamente los videos que titulé Jesús existió, con un símbolo de interrogación, Jesús existió, donde explico cómo es el origen del cristianismo y de toda la fe cristiana. Entonces, como dije en aquellos videos, para el primer siglo el judaísmo estaba bien dividido. Había muchas sectas, así como pasa con el cristianismo, había muchas sectas ya del judaísmo, pero entre ellas la que tenía el control del templo eran los saduceos. Entonces los saduceos, a través de la fe cristiana, han sido bien desprestigiados, pero esta es la versión cristiana, ¿verdad? Que, que es la que siempre ha imperado, ¿verdad? En nuestras mentes acá en el occidente. Pero cuando investigamos más a fondo, ya, ¿verdad? Este servidor que tuvo la oportunidad de practicar el judaísmo, nos damos cuenta que a pesar de que los saduceos controlaban el templo y de que servían un poquito a Roma, porque eso sí es cierto, en cuanto a la fe judía eran los más ortodoxos en el primer siglo, eran los más que conservaban la fe original del judaísmo. Entonces, para explicar esto mejor, una de las cosas que caracterizaban a los saduceos era que ellos no creían en la resurrección. Para ellos eso era un concepto extraño, era un concepto ajeno y era un concepto goyim, pagano. Tampoco creían en conceptos de Mesías, conceptos mesiánicos, ellos no creían en eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos no creían en eso? ¿Qué sabían ellos? ¿Por qué ellos estaban tan seguros de que eso no era parte ¿verdad? De su ortodoxia? Bueno, es simple. Lo que pasa es que los saduceos sabían que la Torá judía, había sido mezclada con otros escritos helenizados en Alejandría. Es decir, lo que hoy ha llegado a nosotros como la Biblia o como el Viejo Testamento, que se conoce como la Tanakh, en realidad es un canon que se desarrolla eh, en Alejandría, y de eso tiene que ver Demetrio, tiene que ver el rey Ptolomeo, ¿verdad? Que es el que encarga hacer una biblioteca de todos los textos del mundo conocido, ya que ellos querían hacer como ¿verdad? En Alejandría, una cosmopolita de toda la sabiduría del mundo. Entonces, esto es lo que sucede en Alejandría para estos tiempos de Ptolomeo, de aquí que surge la Biblia Septuaginta. Hasta ese momento, ¿verdad? Hasta la llegada de los griegos a la escena histórica de los judíos, solo existía la Torá. La Torá era la única autoridad y no tenemos evidencia alguna de que antes de Alejandría se hayan utilizado otros textos que no sean la Torá. Antes de la llegada de los griegos no hay evidencia alguna, repito, de que se haya utilizado otro texto que no sea la Torá. Sin embargo, empiezan a salir textos de supuestos profetas, ¿verdad? Gente que empieza a escribir, que conoce la Torá y que empieza a incluir conceptos paganos, conceptos griegos, helenísticos,
y los empiezan a mezclar y empiezan a desarrollar una literatura que es la que conocemos hoy como los Nevi'im, ¿verdad? Que vienen siendo los profetas, y los Ketubim, los escritos. Toda esta, eh, toda esta literatura eh, se empieza a reunir, ¿verdad? En Alejandría, y ahí es que se crea el canon, lo que se llama la Biblia Septuaginta, y se organiza y se crea una Biblia que viene la palabra biblios, ¿verdad? Griega, que significa libros, que por su vez los griegos lo, lo adoptan de Babel. La palabra Biblia viene de Babel también. Entonces, de ahí que viene la palabra Biblia, porque también en Babilonia había una biblioteca similar a la que Ptolomeo quería desarrollar en Alejandría. Eso es importante, muchas personas no saben eso. Eh, sí, sí, ¿verdad? Los que conocemos la Torá sabemos que en la Torá no se habla en ningún momento de resurrección. A Moisés en ningún momento se le prometió una resurrección. Inclusive Moisés pues fue un instrumento dentro de la mitología utilizado para Yahweh para engañar, ¿verdad?, al pueblo de Israel que vivía en Egipto, puesto de que se les prometió un Dios, ¿verdad?, omnisciente y omnipotente, que puede ver el futuro, que sabe lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Le promete a los israelitas que los va a llevar a la tierra prometida, y a todas las personas que salieron de Egipto, según cuenta el mismo mito, ninguno de ellos pisó la tierra prometida, o sea, lo que significa un gran engaño. Y el mismo Moisés y Aarón también murieron, y ahí acabó todo. En ningún momento hubo una promesa de resurrección ni nada por el estilo. Tampoco de un Mesías ni nada de esas cosas. Todo esto son conceptos que tienen que ver con conceptos griegos, por ejemplo, de promesas, ¿verdad?, que vemos en las obras de Homero, donde siempre iba a haber un héroe que iba a salvar al mundo, ¿verdad? Inclusive imponiéndose por encima de los dioses. Eh, entonces sabemos que los saduceos rechazaban esa traducción griega. Para ellos era una abominación de que la Biblia se hubiese traducido a otro idioma. Eso fue lo primero. Eh, entonces estos saduceos aborrecían esa traducción, no la querían, no querían ese canon. Para ellos ese canon era extraño, eso de los Ketubín y los Nevín. Y por eso es que ellos solo aceptaban la Torá. Sabemos que quienes manejaron estos escritos, ¿verdad?, de la Septuaginta, eran judíos helenizados. ¿Qué quiere decir judíos helenizados? Para poder entender lo que eran judíos helenizados, podemos leer a Filón de Alejandría, que era un judío en ese proceso, pero todavía seguía profesando la fe judía, pero ya desde un foco helenístico. El mismo Filón dice que su hijo había renunciado a sus raíces hebreas y se había helenizado completamente. Eh, y en Alejandría había una comunidad importante, aproximadamente de 50.000 judíos en Alejandría, y muchos de ellos se estaban helenizando, estaban abiertos a la cultura griega. Entendemos, y los académicos entienden que, por ejemplo, el libro de Marcos, ¿verdad?, lo que se conoce como el Evangelio de Marcos, que no se sabe quién le escribió esos nombres, se los dio a la iglesia posteriormente, pero hay muchos rastros de que este texto se escribió en Alejandría. Eh, para verlo compuesto tuvieron a su disposición la Biblia griega, la Septuaginta, porque las citas que hace del Deuteronomio son precisamente de esta versión de la Septuaginta. Y, y el producto ¿verdad?, de este escrito, lo que se conoce como ese evangelio, es un concepto helenístico, un concepto que reta al judaísmo, donde hay un Jesús que se opone al Dios de la Torá. Por ejemplo, el Dios de la Torá aborrecía a los leprosos, los ciegos, los jorobados, los cojos, los mancos. Todos los desafortunados ni siquiera se podían acercar a él, según dice la Torá. Y entonces este personaje, Jesús, que la palabra Jesús viene de la raíz de Zeus, que por cierto Zeus también era el hijo del creador, ¿verdad?, de Cronos. Eh, entonces Jesús es uno que se opone al Padre, igual que Zeus a Cronos. Es uno que indirectamente, eh, cuando vemos, él hace todo lo contrario que hace su supuesto padre, ¿verdad?, Yahweh. Eh, este se relaciona con las mujeres con flujo, con los leprosos, eh,
dice cosas retando la ley mosaica, como en ocasiones que dice, en la Torá Moisés dijo, pero yo os digo, entonces ahí dice algo contrario a la Torá. Eh, entonces el personaje es un personaje escrito en oposición, ¿verdad? Al, al Yahvé, ¿verdad? o Hashem, de, de la Tanakh, ¿verdad? De la Torá. Eh, para saber lo que es un judío helenizado, podemos ver también al personaje literario, ¿verdad? Mitológico, porque no hay evidencia de que haya existido. Eh, y estoy hablando de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, si vamos a ver, es un supuesto judío fariseo eh, en, que viene ¿verdad? De Tarso, de Cilicia, que se está helenizando y que prácticamente está convenciendo a la gente de desconectarse del judaísmo en una nueva visión donde la Torá no tiene efecto, donde supuestamente es la gracia, según este personaje, donde se puede comer de todo, donde la ley queda como una letra, donde la circuncisión no es ni siquiera válida. Entonces, eh, esto, eh, esto es un ejemplo de un judío helenizándose, o ya helenizado, porque ya lo que hace el personaje es eh, buscando adeptos para su nueva visión, un judaísmo ateizado, como vengo siendo yo, que soy un judío ateo. Entonces, este es el concepto del autor, ¿verdad? El que crea el personaje de Pablo de Tarso. Y si vamos a ver, estos autores, estos autores del Nuevo Testamento son todos probablemente judíos helenizados. Eh, y entonces hay dos posturas sobre esto. O fueron judíos helenizados o fueron griegos que fueron alcanzados por los judíos y al fin y al cuenta decidieron rechazar la oferta judía, ¿verdad? Entonces, cuando a ti te tratan de vender algo y tú lo rechazas, después lo criticas. Entonces vemos en estos escritos una crítica hacia el judaísmo. Prácticamente el Nuevo Testamento es un texto antijudío, por donde quiera que lo busque. Y eso podemos sentarnos en un debate y armar todas las piezas para demostrar que en realidad el cristianismo y todo lo que dicen los textos son textos completamente antijudíos. Entonces, esto es lo que representa la secta de los saduceos. La secta de los saduceos en realidad lo que quería era preservar la ortodoxia, ¿verdad? La Torá, tal como la entregaron Nehemías y Esdras, ¿verdad? En la gran asamblea del séptimo mes, como está escrito en Nehemías 8. Estos saduceos era una secta que venía de esa línea. Parece que siempre quisieron preservar eh, la ortodoxia, ¿verdad? Y la pureza del judaísmo. Otras sectas fueron más contaminadas y por ejemplo los esenios por parte de los cristianos hablan muy bien de los esenios, pero obviamente los esenios también están contaminados con los ketubín y los nevím, ¿verdad? Los escritos y los profetas. Entonces, nada, pues hasta aquí termina este video. Yo con esto quería demostrarles que en realidad los saduceos han sido una secta muy mal comprendida, desacreditada, ¿verdad? Por los cristianos, pero que en realidad cuando estudias a fondo el tema, nos damos cuenta que los saduceos fueron unos verdaderos judíos, eh, obviamente esclavos de su momento histórico por lo que estaban pasando por Roma, y para poder preservar el templo tuvieron que ceder mucho a Roma, porque si no el templo se iba a ir a justa, lo que posteriormente sucedió en el año 70. Los saduceos estaban batallando en varios frentes, pues estaban batallando contra los mismos romanos, contra su misma gente, ¿verdad? Con los celotes. Los celotes le estaban haciendo mucho daño al judaísmo, puesto que estaban retando a los romanos. Y pues ese reto fue aceptado por los romanos y terminó en lo que ya todos conocemos, la destrucción del templo, que fue la destrucción de todo aquel judaísmo que los saduceos trataron de preservar, el judaísmo bíblico.
Ya después, pues entonces se desarrolló otro judaísmo, un judaísmo que se adaptaba entonces a las necesidades del pueblo judío, y es lo que conocemos como el judaísmo talmúdico, que es lo que nos ha llegado hoy en día, que se sigue siempre readaptando, depende de el momento y el tiempo que estemos viviendo. Así que nada, cualquier pregunta, cualquier comentario, ahí dejo la sección de comentarios abierta, cualquier crítica, cualquier insulto es bienvenido. Lo que le estoy diciendo no es mentira, y si usted cree que estoy mintiendo, ahí está, de sus argumentos y yo tengo mi artillería para responderle. Así que saludos, Shabbat Shalom a aquellos que guardan el Shabbat todavía, de manera, eh, los que lo guardan por fe y los que y los que seguimos reteniendo aspectos judíos de manera humanista. ¿A quién le cae mal un día de descanso? Mira, aquí estoy yo en Shabbat, en descanso, eh, como judío ateo, ¿verdad? La deidad queda fuera de mi vida, pero sin embargo sacamos lo contaminado, ¿verdad? Del judaísmo y nos quedamos con lo positivo. Eh, Así que hasta la próxima y chao.